sí se copia, eso sí se tiene que copiar, por supuesto. Por eso lo voy a empezar a grabar. Ya, entonces, como te he dicho, la glucosa se va a degradar hasta formar ¿qué cosa? ATP, vas a formar CO2 y vas a formar ¿qué cosa? Agua. La glucosa se va a degradar a este punto. Por lo tanto, lo importante acá es que te des a entender es que tú debes, ¿por qué se degrada la glucosa? Para formar ATP. Es lo necesario. ¿Cuál sería tu desecho? El desecho sería el CO2 y el agua, ¿no? Entonces, lo importante es formar ATP. En la glucólisis anaeróbica, ¿cuántos ATP se forman? Se forman 2, ¿ya? Esa es en la anaeróbica, en ausencia de ¿qué? De oxígeno, ¿ya? Es en ausencia de oxígeno. Pero en presencia de oxígeno, ¿cuántas formas? De 36 a 38. ¿Qué cosa? ATPs. Entonces, por lo tanto, vas viendo ya si se tiene que copiar esto. Entonces, ahí vas viendo cuál es la gran diferencia entre glucólisis anaeróbica y aeróbica, ¿no? Claro. ¿Cuál es más eficiente? La aeróbica, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a hacer esto, entonces. Vamos a ver acá. La glucólisis aeróbica, se ven acá. Primero, sí o sí, si es aeróbica, ¿qué requiere? Requiere oxígeno, ¿no? Por lo tanto, acá la glucosa se degrada totalmente. Recuerda, acá se va a degradar totalmente. ¿Hasta dónde? Hasta CO2, agua, y se forma 38 ATP. Es de 36 a 38, ¿ya? Entonces, por cada molécula de glucosa. Es realizada por muchas células procariotas y eucariotas. O sea, la realizan las procariotas y las eucariotas, no te olvides, ¿ya? Entonces, ese sería el cuadro en general. O sea, sería lo más general posible que debes entender esto. Sigamos con esto. Vayamos hasta acá. ¿Sí? Ya. Entonces, primero, de eso debes saberlo. En los organismos que viven con abundante suministro de oxígeno, o sea, cuando hay abundante oxígeno, y cuyas células contienen mitocondrias, eso es lo importantísimo, debe haber mitocondrias. La glucólisis es el producto del ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. ¿Qué quiere decir esto? La glucólisis aeróbica se divide en dos partes. Se divide en glucólisis, esto ya lo hemos visto. ¿Qué más se divide? Ciclo de Krebs. Y por último, cadena transportadora de electrones. Entonces, o sea, la glucólisis aeróbica se divide en tres procesos. Glucólisis propiamente dicha, la que ya hemos visto, el ciclo de Krebs y por último la cadena transportadora de electrones. Cada uno va a tener un proceso importante y es necesario saberlo, ¿ya? Entonces, sigamos. A ver, entonces, vamos a verlo así. Entonces, esta glucólisis, bueno, también se puede, hay tres partes y se dan en dos lugares diferentes. Una se llama etapa citosólica y la otra se llama etapa mitocondrial. Por eso se dice, pues se puede entender que son dos etapas también, ¿no? Uno se da en el citosol y otro se da en la mitocondria. O también lo puedes entender como los procesos. Glucólisis propiamente dicha, ciclo de Krebs y transporte de electrones. La glucólisis se da en el citosol y el ciclo de Krebs y el transporte de electrones se da, ¿dónde? En la mitocondria. Eso es importante, entonces. Entonces, esto tú ya lo sabes. Vamos a ver la parte citosólica. Mira, esta parte tú ya lo sabes, porque eso lo hemos visto antes, ¿no? El tema anterior, donde se realiza la etapa citosólica en el citosol. ¿Qué ocurre? Acá no requiere oxígeno. Esta parte es anaeróbica, no requiere oxígeno. Las siguientes partes sí requieren oxígeno, ¿ya? Las siguientes sí requieren oxígeno. Por lo tanto, ¿qué pasa en este proceso? Ese es un proceso pequeño donde se forma de una glucosa que se va a formar ácido pirúvico o piruvato. ¿Y qué se obtiene? 2 ATP
y 2 NADH2. Simplemente. Entonces, toda la etapa citosólica, todo lo que ocurre en el citosol es simple. ¿Qué ocurre? La glucosa se va a transformar en 2 piruvatos, vas a ganar 2 ATP y vas a formar 2 NADH2. Si se copia, todo se copia por si acaso. Esta es una pequeña partecita por si acaso. Cuando ustedes ya regresen de las vacaciones, ahí van a ver lo que es verdaderamente respiración celular, ¿ya? Esta es solamente una pequeña partecita. Ese es lo general de lo general que debes saber, ¿ya? Este es tu mega resumen. Entonces, la glucosa se forma en 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs y 2 NADH. Tú debes entender que acá, que mira, ya estás formando ¿qué cosa? 2 ATPs. Este es más o menos como lo general, de todo lo general, ¿ya? De todo lo general, este es lo que debes saber sí o sí para tener una idea de cómo vas a abarcar todo este capítulo, ¿está bien? Entonces, ¿es necesario que lo aprendas? Sí, esto lo tienes que aprender sí o sí, esto debe estar en tu mente ya, entonces, por eso te lo estoy tomando con tiempo, entonces. ¿Qué vas a formar? 2 ATP, mira, ya tienes energía y 2 NADH2. Las moléculas que te van a formar la mayor cantidad de ATPs son los NAD y los FAD, ¿ya? Directamente, esos ATPs son pocos. ¿Cómo puede formar la mayor cantidad de ATPs? Con los NAD y los FAD. Por eso son bien importantes, ¿ya? Estos van a almacenar energía. Entonces, acá tienes también, y se forman 2 ácidos pirúvicos. De los ácidos pirúvicos van a entrar a la mitocondria para realizar ¿qué cosa? El ciclo de Krebs y la parte del transporte de electrones, ¿ya? Entonces, esta glucosa, ¿viste? Ya se transformó, ¿no? Se ha transformado ¿en qué? En ácido pirúvico, 2 ATP y 2 NAD, ¿no? Entonces, mira, escúchame. Y es importante que te entiendas esto, entonces, por lo tanto. El NAD que vemos acá, que se ha producido en la etapa citosólica, porque estamos en el citosol, no puede atravesar, ¿qué cosa? La membrana interna de la mitocondria. Entonces, para ser transportada, tiene que ser llevada por un sistema de lanzaderas. ¿Ok? Entonces, estas lanzaderas van a permitir entrar al NAD, ¿a dónde? A la mitocondria. Pero, según el tipo de lanzadera, entonces, como va a pasar, entonces le va a pedir peaje, se puede decir entre comillas, ¿no? El glicerol fosfato le va a pedir 2 ATPs y el malato espartato le va a pedir 3 ATPs. ¿Entiendes? Cada lanzadera le va a pedir un peaje a ese NAD. ¿Entiendes? Para que pueda pasar. El malato espartato y el glicerol fosfato. ¿Quién le pide más ATP? El malato espartato. Por lo tanto, si en la reacción tú realizas toda la glucólisis desde la parte citosólica hasta la parte de transporte de electrones, con malato espartato tú vas a ganar 38 ATPs. Pero si tú utilizas la lanzadera glicerol fosfato, tú no vas a ganar 38. ¿Cuánto vas a ganar? Tú vas a ganar 36 ATP. Por eso, debido a la lanzadera, es que en la glucólisis aeróbica se gana o 36 o 38. Si tú utilizas la glicerol fosfato, tú ganas 36 ATP. Si tú utilizas la malato espartato, tú ganas 38 ATP. Entonces, espero que esa parte me hayas entendido. Entonces, sigamos, recuerda, la glucosa forma 2 ácidos pirúvicos, 2 ATP y 2 NADH2. Estos 2 NADH2, para que puedan entrar a la mitocondria, tienen que pasar por lanzaderas. Si pasa por la glicerol fosfato, al final se va a ganar 36 ATP. Si pasa por la malato espartato, al final se gana 38 ATP. Y eso lo vamos a ver ya después. No es la introducción, por si acaso, es el tema en sí, pero ese es como, digamos, lo general. Ahorita estamos viendo solamente la cascarita, ¿ya? O sea, si fuera un plato de comida, estaríamos viendo ahorita el pellejito, con un poquito de carnecita, ¿ya? Después vamos a ver la carne en sí, ¿ya? Que así va a ser eso recontra complejo. Acá le voy a tener que poner las reacciones químicas, reacciones biológicas, con las enzimas, con todo. Pero primero tienen que aprender esto que es general, ¿no? Que es en parte, que es bien importantísimo por si acaso, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la etapa mitocondrial. Esta etapa mitocondrial que estamos viendo acá, a ver, tendría que ponerlo, así estamos bien. Ya, esta etapa mitocondrial que vemos acá, se divide en dos. ¿Cuál es la primera? Ciclo de Krebs, y la segunda es la cadena transportadora de electrones
o fosforilación oxidativa. ¿Por qué fosforilación oxidativa? Mucha amabilidad, dice. ¿Por qué se llama, por qué se llama, por qué se dice, mira, la fosforilación oxidativa es que en el transporte de electrones acá se va a formar el ATP. ¿Dónde se forma la mayor parte de ATPs? En el transporte de electrones, o mejor dicho, en la fosforilación oxidativa. Ahí se forma la mayor cantidad de ATP. Todo el proceso que ocurre acá, todo el proceso es para formar, ¿qué cosa? NAC y FAC. Una vez que tú tienes NAC y FAC, ¿qué vas a hacer con ese NAC y FAC? Vas a formar ATP. Por eso es importante, ¿qué cosa? La glucólisis. Por eso se realiza la glucólisis. Entonces, volvamos a entonces. La etapa mitocondrial se llama respiración celular aeróbica, porque ahora sí, ¿qué se va a utilizar? Acá se va a utilizar el oxígeno. ¿Ok? Si no hay oxígeno, no se hace esta parte, y se hace solamente la anaeróbica, solo se gana 2 ATP. Pero si hay oxígeno, se gana 36 a 38 ATP, no lo olvides. ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre en la mitocondria, porque es etapa mitocondrial, ¿no? Y requiere la presencia del oxígeno. Ocurre 2 fases. Vamos a ver la primera fase. Se realiza en la matriz mitocondrial. ¿Cómo sería la matriz mitocondrial? Fácil, te voy a dejar acá. Entonces, si este fuera la mitocondria, mira, se vendría así, ¿no? La mitocondria es así, ¿no? Listo, mira, tú tienes una parte. La parte del centro, vamos a dibujarlo así. La parte del centro se llama la matriz mitocondrial, ¿ya? Sería la matriz mitocondrial. Y la parte de negrito tendría la membrana mitocondrial. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs ocurre, ¿dónde? En la matriz mitocondrial. ¿Y dónde ocurre la cadena transporte de electrones? ¿Dónde se encuentra? En la membrana, disculpa, en la membrana mitocondrial. Entonces, son 2 procesos bien importantes que ocurren en lugares, en la mitocondria, pero en lugares distintos. El ciclo de Krebs ocurre ¿dónde? En la matriz mitocondrial. Mientras que la cadena transportar electrones ocurre ¿dónde? En la membrana mitocondrial. Entonces, por lo tanto, son reacciones diferentes, entonces, las cuales vamos a ver. Entonces, vamos a ver entonces acá que, mira, van a ocurrir 2 reacciones importantísimas. La primera, el piruvato. Al ingresar a la matriz mitocondrial, el piruvato que estaba afuera, entonces este piruvato, que vamos a poner el color negrito, este piruvato, o ácido pirúvico, como quieras, cuando va a ingresar a la matriz mitocondrial, ¿qué pasa? Debido a que tiene muchos carbonos, se va a descarboxilar, ¿ya? Se descarboxila. Entonces, el piruvato, al ingresar a la matriz mitocondrial, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? Se descarboxila. ¿Qué significa descarboxilar? Eso lo hemos visto ¿en dónde? En fotosíntesis. La carboxilación no es más que agregarle carbono, ¿no? CO2. Por lo tanto, la descarboxilación no es más que perder carbonos. ¿Qué le vas a quitar? CO2. Entonces, el piruvato pierde el CO2 y se transforma ¿en quién? Se transforma en acetilcoenzima A, que es una molécula muy, pero muy importante acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el piruvato? Ingresa al matriz mitocondrial, se descarboxila, perdiendo CO2 y se forma acetilcoenzima. Y ocurre el primer evento importante, ¿dónde? En el ciclo de Krebs. El segundo evento importante en el ciclo de Krebs es que la acetilcoenzima A ingresa ¿dónde? Ahora sí, ingresa en sí al ciclo de Krebs, ¿ya? Dentro acá ocurre, acá ¿qué es lo que ocurre? Dentro de acá vamos a ver acá un ciclo. El piruvato se descarboxila, entra acá el acetilcoenzima y entra un ciclo. ¿Cómo se llama ese ciclo? Ciclo de Krebs. Que consiste en una serie de reacciones de degradación, un montón de reacciones. ¿Cuántas moléculas se van a liberar? Se liberan 2 moléculas de CO2 y 8 hidrógenos que se reducen ¿a qué? A 3 NAC, mira, 3 NAC
y un FAC de H. Entonces, lo importante de esta reacción es que entra, te voy a poner acá el resumen, ¿ya? Para que no te pierdas. ¿Qué pasa acá? El acetil, coenzima A, acetil, ¿ya? Coenzima A. ¿Qué ocurre con esto? Entra y se va a formar y se va a transformar en ¿quién? En 3 moléculas de NACH. Mira, NACH2 y más, ¿quién ahora? Más una molécula de ¿qué? De FACH2. ¿Ok? ¿Y qué ocurre también? ¿Qué más le vas a tener que agregar? Le vas a tener que agregar más 2CO2. Profesor, pero ¿hay 2 moléculas de acetil? Sí. Entonces, esto es lo que ocurre. En el ciclo de Krebs lo que ocurre es que entran por cada molécula de acetil coenzima A, forma 3 NACH2. Disculpa, acá tengo que borrarlo con... Entonces, ¿qué pasa acá? Acá ocurre que una molécula, entonces, una molécula de acetil coenzima A se transforma en ¿cuánto? En 3 moléculas, en 3 NACH2. ¿Qué más? En una molécula de FAC y una molécula de CO2, ¿ya? Entonces, importantísimo. No te olvides. El acetil coenzima A, ¿qué va a ocurrir? Se va a transformar en NAC, en FAC y CO2. El CO2 se va a liberar. El CO2 se libera y se expulsa. Por eso cuando tú realizas la respiración celular, el CO2 se bota. Listo. Por lo tanto, ¿quiénes van a seguir con esta importantísima travesía? El 3-NAC y el 1-FAC-H2. 3-NAC-H2 y 1-FAC-H2. Y también acá, por si acaso, acá se forma también ATP. Bueno, GTP se forma. Acá también se forma GTP, ¿ya? Pero que no es importante, no es tan importante. Entonces, el acetil coenzima A se forma, ¿qué va a formar? 3-NAC-H2, un FAC-H2, CO2 y GTP, ¿ya? Profesor, ¿por qué es importante formar ese NAC? Ah, y ese FAC. Es que esas moléculas ahora, ¿a dónde crees que van a ir? Ellos van a ir ¿a dónde? A la cadena transportadora y fosforilación oxidativa. Vas a agarrar esos NAC y esos FAC y lo vas a transformar ¿en qué? En ATP. ¿Ok? Entonces, es como digamos, esta es la industria normal y la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa es como si fuera una industria nuclear. Entonces, ¿dónde se obtiene mayor energía? En la industria nuclear, ¿no? Con los núcleos atómicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tú vas a llevar estos ¿a qué? A totalmente degradarlos y que te den los electrones necesarios ¿para qué? Para formar ¿qué cosa? Energía. ¿En dónde? En la industria nuclear. ¿Cómo se llama tu industria nuclear acá en la glucólisis? Cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. No se preocupe por la letra. Lo importante es que ustedes entiendan acá. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar a lo ultimito. ¿Ya? Entonces, lo ultimito, mira, hemos hecho la glucólisis, la parte citosólica, estamos haciendo la etapa mitocondrial, hemos salido ¿a dónde? De la matriz, ¿a dónde crees que vamos a ir ahora? Ahora vamos a ir a la membrana mitocondrial. ¿A hacer qué cosa? La cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, con eso vamos a terminar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá lo que ocurre es que en la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, ¿quiénes van a llegar? ¿Ocurre dónde? En las crestas mitocondriales o membranas mitocondriales, ¿no? Entonces, los 3 NAC-H2 y el FAC-H2 dejan los hidrógenos. Escúchame. Si ellos dejan los hidrógenos, ¿con quién se van a unir? Para formar agua. Ellos se van, los hidrógenos que dejan el NAC y el FAC para formar ATP, se van a unir ¿a quién? Al oxígeno. Y ahí es donde se utiliza el oxígeno, al final.
toda la cadena, todo este evento se realiza y al final, ¿quién está esperando los electrones y los hidrógenos? El oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno se va a reducir, ¿ya? Entonces, los tres NAC y el FAC dejan los hidrógenos y mediante un montón de series de reacciones, al final se van a unir ¿a quién? Al oxígeno, que es el aceptor final. ¿Para formar qué cosa? Oxígeno más hidrógenos, ¿qué formas? Agua. Y este va a ser el producto final ¿de qué? De la glucólisis aeróbica, ¿no? Este transporte de electrones genera energía suficiente ¿para qué? Y eso es lo que quería la célula. La célula quería energía ¿para qué? Para formar ATPs. ¿Quién le otorga la energía necesaria para formar ATP? El NAC y el FAC. ¿Ok? Y aquí, en ese transporte de electrones se va a dar ¿qué cosa? La fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? La fosforilación es una cosa que formar ATP. Y oxidativa significa en presencia de oxígeno, ¿no? Por tanto, formación de ATP en presencia de oxígeno. ¿Qué estoy haciendo? Estoy traduciendo lo que significa fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el balance energético. Que el balance energético de la glucólisis aeróbica o glicólisis, ¿no? Tienes una molécula de ¿quién? La voy a poner acá de rojito ahora. Una glucosa más 6 moléculas de oxígeno más 6 moléculas de agua te va a dar origen ¿a qué? A 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de agua y al final vas a ganar de 36, acá falla corregir también, de 36 a 38, ¿qué cosa? ATPs. Profesor, si utilizo la glicerol fosfato, gano 36 ATP. Si utilizo la malato espartato, gano 38 ATP. No te olvides, ¿ya? Entonces, esto ha sido todo lo que ha ocurrido. Esto es todo lo que vamos, ya te debes aprender qué cosa, en la respiración aeróbica. ¿Es todo lo que necesitas? No, necesitas más todavía, ¿ya? Entonces, vamos a terminar con este resumen chiquitito. ¿Estamos bien? Este es un resumen chiquitito ¿de qué? De lo que es la glucólisis. Entonces, estoy grabando por si acaso. Ah, la fórmula. Acá está la fórmula. Ya, tómale foto. Todo se copia. Es un montón. Cuando veas la próxima clase te vas a desmayar. Ya entonces, ya listo. Vamos para acá. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros hemos visto eso. Mira, date cuenta. Tenemos la glucosa, la glucólisis. ¿Qué ocurre? No, gana de 36 a 38. Si utiliza la malato espartato, gana 38. Si utiliza la glicerol fosfato, gana 36. Depende de qué lanzadera utilice, depende de qué célula sea, ¿no? Mira, ¿qué es lo que ocurre en sí? Tienes la glucosa y se va a degradar ¿hasta dónde? Hasta piruvato, ¿ok? Profesor, ¿qué pasa si no hay oxígeno? Si no hay sí puedo enviar el archivo. Si no hay oxígeno, mira, date cuenta, si no hay oxígeno, se da la anaeróbica. Mira, se da la anaeróbica. Entonces, si no hay oxígeno, se da la anaeróbica. Por lo tanto, profesor, yo me acuerdo algo de eso. ¿Sí? Si no hay oxígeno, se da la anaeróbica y se da la fermentación. La fermentación alcohólica, ¿qué más puede producir? La fermentación láctica o la respiración anaeróbica, ¿no? Importantísimo eso. Mira, seguro ya te acordaste. Entonces, ¿cómo se hará? Entonces, el producto final ¿cómo te digo? De la fermentación es el alcohol, ¿no? ¿En dónde? En la fermentación alcohólica. Y el producto final de la fermentación láctica es el lactato, ¿no? El lactato o ácido láctico. Importantísimo, ¿no? ¿Eso qué es? Eso ocurre cuando no hay ¿qué? Cuando no hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno se da, ¿qué cosa? Fermentación. Profesor, entonces, ¿cuánto se ganaba acá? Acá simplemente se gana 2 ATP. Profesor, ¿y si en caso hubiera oxígeno? Si hubiera oxígeno, entonces la cosa cambia. Si hay oxígeno, va a dar la respiración, va a dar la glucólisis aeróbica. Y en este caso, ¿cuánto puedes ganar? 36 ATP o puedes ganar
38 ATP, dependiendo qué lanzadera utilices. Entonces, vamos a ver. ¿Qué ocurre acá? Se va a formar primero, el primer proceso importante, se forma el acetilcoenzima A. ¿Dónde estamos ahorita entonces? Ahorita en la mitocondria, ¿no? Se forma el acetilcoenzima A y se da el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Es el mismo nombre, por si acaso. Ciclo de ácido cítrico. Entonces, sigamos acá. Se expulsa CO2 y se forma ATP, ¿no? Claro, y se forma ATP. Se forma ATP. ¿Qué pasa después? Se forman los NAC y los FAC, y esos NAC y FAC, ¿a dónde van a ir? Esos NAC y FAC van a ir hacia la cadena transportadora de electrones que está acá. ¿Para qué? Para formar más que más ATP. Entonces, vas a formar más ATP. Y al final, ¿quién va a esperar todos esos electrones y esos protones? O sea, todos esos hidrógenos, va a esperar una molécula bien importantísima, ¿no? Que en este caso va a ser el oxígeno. Y el oxígeno, con los hidrógenos, van a formar la molécula del agua. Entonces, ese es todo el resumen de todo, ¿ya? El resumen, el máximo resumen. La glucosa va a formar piruvato en el citosol. Y dependiendo si hay oxígeno o no hay, si hay oxígeno o no, va a realizar ¿qué cosa? Respiración anaeróbica o aeróbica. Si no hay oxígeno, ocurre ¿qué cosa? Las fermentaciones, ¿no? Forma alcohol o forma lactato. Si es que hay oxígeno, va a realizar ¿qué cosa? Ciclo de Krebs y transporte de electrones. ¿Cuánto se forma acá? 36 a 38 ATP. En el otro lado, ¿cuánto se forma? Solo 2 ATP. ¿Qué ocurre? Se forma acetilcoenzima A, se da el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico, se forma ATP, se bota CO2, luego se va ¿a dónde? A la cadena transportadora de electrones que están en las crestas mitocondriales de la membrana de la mitocondria, se forma más ATP en abundancia, el oxígeno va a captar a los hidrógenos y a los electrones y se va a formar ¿qué cosa? Agua. Y listo, todo ese es el proceso. ¿Todo esto qué es? Es la respiración celular. ¿Ok? Ya, entonces, espero que me hayan entendido esta clase, que es más o menos una entradita pequeñita nada más, ¿ya? Ya para ustedes cuando vuelvan de vacaciones, eso sí va a ser mucho más, un poquito más fuerte, ¿ya? Entonces, no te preocupes, ese tema es bien difícil, ¿ya? Mírate más videos intenta verte unos cuantos videos por YouTube de ciclo de respiración celular y vas a entenderlo un poco mejor. Tal vez los nombres no los has visto antes, por eso te parece difícil. Ciclo de Krebs, acetilcoenzima A, ATP, el CO2, entonces, el piruvato, fosfogliceraldehído, entonces. Y me faltan bastantes reacciones y bastantes enzimas para explicarles, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes miren este video otra vuelta para que les quede más claro y también vean videos en YouTube que les va a ayudar. Pongan simplemente fotosíntesis y pongan respiración celular y van a ver bastantes. Hay un profesor bueno de la presa Marcos que se llama Pedro Pedroso. Te va a enseñar bacán. ¿Ya? Entonces. El esquema no está completo. Esto que está abajo es por gusto. Este es cómo formar este es cómo se llama, glucogenólisis. Si no te voy a enseñar glucogenólisis todavía, ¿no? Entonces, este esquema que es bonito, sería bueno que lo llenen, ¿no? La respiración aeróbica se divide en qué fase, etapa citosólica y etapa mitocondrial. Acá se realiza, quienes se realiza todo. Sí había visto el ATP-H2O, claro, agua y ATP. Entonces, recuerda que el NAC y el FAC es importante porque ellos van a ser los que van a llevar la energía, los electrones y los hidrógenos ¿a dónde? A la cadena transportadora de electrones para formar ¿qué cosa? El ATP, que es lo importante. Por eso está realizando ¿qué cosa? Se está realizando la respiración celular, ¿no? Entonces, bueno, dejamos ahí la clase. Bueno, hasta acá nomás. Les voy a dar el tiempo de la última sesión ya para que puedan coordinen con la profesora Erika, ¿ya? ¿Con quién van a coordinar? ¿Con qué profesora? Tum, 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 tum.
Con la Miss Erika, ¿no? Claro. Ya, entonces, ya lo dejo hasta acá, le avisan a Miss Erika, le dicen que tienen ya todo este tiempo libre, ¿ya? Entonces, lo hacen bonito, ¿ya? Entonces, nos vemos, nos vemos. Cuídense, cuídense, ¿ya? Nos vemos. Hasta mañana. Ah, el mapa. Allá, ahí está, tómale foto. Esos hacen un pequeño esquema, ¿no? Ya, ahí está. Pero sería más importante que esto, ¿qué sería? Esto, ¿no? Esto sería más importante, que te aprendas todo esto. ¿Cómo es lo que ocurre, no? Ese es el sistema en general. Ya para la próxima clase que tengamos de biología, pizarra, ¿ya? Ya, ya que saben esto así en general, hacemos pizarra ya, con todo. Es que este mapa conceptual, bueno, sí es un poquito importante que lo hagan, pero más importante yo creo que sea esto. Acá está todo, ¿no? Todo en general, totalmente en general. Ya, entonces el archivo, ¿no? Voy a ver si se lo puedo enviar. Entonces, tú. Ya voy a ver si hay algo. Espérate un momento. Voy a ver un rato ese archivo. Tu. A ver, ya. Lo que voy a hacer es, le voy a enviar a Miss Erika por WhatsApp. Y WhatsApp, y ya Miss Erika les entrega a ustedes. ¿Les parece bien? Ya. Ahora, antes que se retiren, les voy a tomar la asistencia, ¿ya? A ver, ¿dónde está la asistencia? Está acá. Entonces, van a conectar su audio o por el chat me avisan, por favor, ¿ya? A ver, un momento, el chat está acá. Voy a dejar de grabar porque no.